Bien, ahí ya se está grabando. Bueno, chicos, buenas tardes, buenas noches. Sé que están acá personas de diferentes países, así que muchísimas gracias a todos por conectarse a este espacio. Gracias a las personas que están en vivo y a quienes nos van a ver después en la grabación también. Muchísimas gracias por sumarse. Este espacio está pensado para que dure cerca de 1 hora. Vamos a tener un pequeño espacio en donde vamos a poder hacer preguntas abiertas, todas las dudas que ustedes tengan. El objetivo es que las resolvamos. Así que siéntanse en libertad de levantar la mano, encender el micrófono para participar en estas preguntas y mientras mantengámoslo apagado para que la charla fluya y todos podamos escuchar bien. Y bueno, les recomiendo que se queden hasta el final de esta charla porque la hemos pensado mucho y nace con el objetivo de ayudar a compartir nuestra experiencia, en base a nuestra experiencia, todo lo que nosotros hemos vivido para lanzar soluciones de pago en Latinoamérica. Entonces, la idea es que ustedes se lleven eso hoy, así que les recomiendo, si pueden quedarse hasta el final de la charla, sería buenísimo, se pueden llevar algunos recursos chéveres de acá. Y mientras pensaba en qué tipo de evento podría aportar este tipo de valor, también pensé mucho en quién podría ayudarme a hacer esto, porque para las personas que me conocen, mi perfil es muy técnico y solamente desde ese tipo de alcance podría abordarlo. Así que les traigo a una persona que sé que va a aportar muchísimo desde el lado de producto, desde el lado de negocio. Es Nico. Se las presento, ya vamos a tener un espacio también donde nos vamos a presentar más formalmente, pero ahí te dejo, Nico, por si quieres saludar. Bueno, nada, gracias, Uli, por la presentación y por la invitación. La verdad que un placer estar aquí y bueno, esperamos que en este ratito poder transmitirle un poco de nuestra experiencia y darles algunas herramientas o tips que también les sirvan a ustedes en sus trabajos, en sus carreras, que ese es un poco el objetivo de la charla cuando la pensamos con Zuli, en que no solo sea un monólogo nuestro conversando durante 1 hora, sino que también a ustedes les sirve y realmente se lleven algo útil de aquí. Así que bueno, iremos por eso y bueno, muy contento de compartir este espacio con ustedes de vuelta. Gracias, Nico. Si quieres, bueno, arranquemos ya con las presentaciones oficiales para las personas que de pronto no nos conocen aún. Me presento, yo soy Zuli, actualmente soy Tech Manager en la FinTech Argentina Menta, donde trabajamos Nico y yo. En términos generales, me considero una apasionada de la tecnología y ya tengo algunos años siendo programadora, por eso les contaba que mi perfil es muy técnico, soy programadora, programo desde el colegio, los últimos años del colegio, y bueno, en FinTech tengo una experiencia ya cerca de 10 años desarrollando soluciones de pago, y un poco eso es lo que me está moviendo hoy en día, poder compartir no solo el hecho de crear soluciones, sino también basado en la experiencia, contenido que pueda ayudar a las personas que trabajan en este sector y también a personas que son usuarios y necesitan entender y conocer también cómo funcionan estas soluciones para saber proteger sus datos. Entonces, aprovecho también para invitarlos a que conectemos por redes sociales, donde estoy también compartiendo activamente contenido. Adelante, Nico. Genial, bueno, y de mi parte, bueno, soy Nico, trabajo hace muchos años en la industria fintech, me especializo mucho en todo lo que es soluciones de pago, he trabajado en empresas como Naranja X, en áreas de negocio, en todo lo que es desarrollo de tarjetas de crédito, de wallet, de pagos con QR y distintos métodos de pago, luego estuve en dLocal en todo lo que es mercados emergentes como los latinoamericanos, desde Colombia, Ecuador, Centroamérica, México, Argentina obviamente, y también sudeste asiático, donde desarrollamos también soluciones de pago cross-border. Y bueno, y actualmente aquí compartiendo equipo con Zuli en Menta, donde iniciamos el camino casi desde el principio, armando todo desde cero en una experiencia más startupera. Así que bueno, también dentro de mi experiencia en negocio y en producto hemos podido combinar trabajar en grandes empresas con procesos más estructurados y mayores burocracias, como también armar cosas desde cero. Y creo que, bueno, un poco la combinación de ambas dos me formaron a mí como profesional y, bueno, y logré llegar hasta aquí tratando de sacar lo mejor de esos dos mundos. Así que, bueno, en este ratito trataré de compartirles un poco de esa experiencia. Bueno, no lo hice al principio, pero obviamente estoy en Argentina, vivo aquí en Belgrano, pero me gusta mucho viajar también, así que he recorrido varios países y siempre que voy es alguna práctica que tenemos parecida con Zuli,
porque lo hacemos siempre, siempre que vamos a algún país o viajamos de vacaciones o por lo que fueran, nos fijamos en cómo nos cobran y qué medios de pago utilizan y nos enviamos fotos o videos de cuáles son los métodos que usan, porque bueno, más allá de que es nuestro trabajo, también nos gusta hacerlo, así que bueno, por eso también estamos aquí. Sí, muchísimas gracias, Nico. Así que acá está, les dije que les iba a traer a alguien que nos iba a aportar muchísimo, así que ahí está, primer objetivo cumplido. Muchísimas gracias, así que ahora sí, arrancamos con ese primer desafío al que nos vamos a enfrentar cuando empecemos a desarrollar nuestra solución de pago. Y el primero que tenemos es un nombre muy menta, es un nombre que le hemos puesto en menta, que es el MVP del MVP, y así sucesivamente puede continuar. Cuando empezamos un proyecto tan grande desde cero, como en este caso las soluciones de pago, nos vamos a enfrentar a esta situación sí o sí. Y un poco aquí para entrar en contexto, de pronto personas que están recién empezando acá, el MVP es un término que utilizamos para referirnos al producto mínimo viable que nosotros necesitamos para que nuestra solución o nuestra aplicación vea la luz, salga a producción y que nuestros clientes empiecen a usarla. Sí, es que tenemos clientes cuando recién estamos empezando, porque también puede darse el caso donde nosotros necesitamos de este producto mínimo viable para recién salir a buscar clientes. Por eso esta parte es tan importante para el negocio y se puede llegar a convertir en una gran piedra en el camino si es que no lo definimos bien. Y para empezar a adentrarnos en este mundo, vamos a contarles un poco cómo nosotros asumimos este reto desde Menta. Y ahí se los dejo nuevamente a Nico, que nos va a introducir en esto. Bueno, a ver, un poco acá lo resumimos en esta frase, pero la idea es ir un poco más allá. Nosotros sabemos, y más en un contexto cuando iniciamos en el mundo de pagos, que en general todas las empresas de pagos necesitan tener soluciones regionales y por otro lado necesitan generar volumen rápido, ya que en el mundo de los pagos, cuando empezamos a analizar el negocio, los márgenes son muy pequeños, ¿sí? En la industria de los pagos, imagínense que todas las comisiones que se cobran muchas veces todos los jugadores se las terminan trasladando al comercio final y eso encarece la transacción. Entonces, ustedes habrán encontrado como probablemente en la realidad que muchos comercios prefieren usar el efectivo. Entonces, una de las cosas que tenemos que lograr es siempre pensar en que esto para el comercio final tiene que ser igual o más barato que el efectivo. Y para lograr eso se necesita volumen, ¿sí? Si tú tienes una solución pequeña que tiene poco volumen, no puedes hacer economía de escala, por ende le vas a salir caro al comercio y por consecuencia probablemente el comercio prefiera u otra solución más barata o seguir cobrando en efectivo, que en algún punto todos los que trabajamos en medios de pago digitales y los impulsamos es lo que queremos y podemos decirlo de esa forma, eliminar. Entonces, dicho esto, tenemos dos variables: hacernos rápidamente escalables y por otro lado regionalizarnos. Y esto, en nuestra experiencia de Menta, se los voy a contar puntual con nuestro caso. Teníamos que lanzar una solución de pagos en 6 meses en 2 países, en Argentina y en México, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, el estándar de mercado de un solo país a nivel certificaciones, procesos burocráticos y demás es de 12 meses para un solo país. Y nosotros teníamos este desafío de hacer 2 países en 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que nos empezamos a encontrar con desafíos desde distintos tipos de integración como mensajería ISO, API REST, HTTP, porque luego tú te empiezas a encontrar con que cada partner que tienes en el camino opera de una forma distinta, y eso te obliga a empezar a tomar decisiones. Esas decisiones que si uno se sienta en su compu y arma su PPT y su producto y dice, bueno, quisiera tener esta solución en game y con todo esto que mi usuario quiere y voy a dar la mejor solución del mercado, es nuestra expectativa siempre, pero luego en la realidad empezamos a tener que tomar decisiones y atajos para llegar con los tiempos y lograr este volumen y ese lanzamiento que tanto necesitábamos para poder procesar rápidamente. Entonces, en eso se empieza a volver muy importante que nosotros conozcamos muy bien los países en los que operamos, los usuarios que tenemos en cada uno de esos países que son diferentes y que más adelante también vamos a profundizar en eso. ¿Por qué? Porque de entender cuál es el problema real que estamos resolviendo en el país es que vamos a tomar las mejores decisiones, ¿sí? Pero eso siempre visto desde un lado de producto de negocio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esas decisiones empiezan a penalizar lo técnico? Y cuando empezamos a trabajar con el equipo de IT, y allí el equipo de IT nos dice, ok, tú quieres hacer todo esto, tengo recursos limitados,
dime qué priorizo, ¿sí? Entonces ahí empezamos este trade-off que nosotros le llamamos entre quiero seguirle agregando valor a mi usuario, quiero darle la mejor solución, pero si hago todo lo que quiero, cuando me doy vuelta con mi equipo técnico, esto no me toma 6 meses, me toma 12, 18 o 24. Ahí tenemos que tomar decisiones y lo más importante para tomar esas decisiones es que nosotros no nos olvidemos de que estamos procesando pagos y que van a surgir un montón de alternativas en el medio, distintos caminos que podemos tomar, pero al final lo que queremos es procesar un pago. ¿Sí? Eso es lo más importante. Desde nuestra experiencia con Menta, cuando empezamos a lanzar y a construir las soluciones en estos países, les pongo un ejemplo muy claro, nos encontramos con que había miles de operaciones con las cuales podíamos operar, desde pagos, devoluciones, anulaciones, cancelaciones. Y tú me vas a decir, Nico, pero devolución, anulación y cancelación es casi que lo mismo. Y sí, gramaticalmente es lo mismo, pero en una operación de pago, una anulación es distinta a la devolución simplemente porque tiene una regla que depende de cuándo funcionó esa transacción. Una cancelación tiene una regla distinta. Y luego tienes miles de transacciones adicionales como propinas, preautorizaciones y demás. Sin contar tu propuesta de valor, porque tú dices, ok, yo construyo todo esto para poder gestionar un pago o una transacción, pero luego a mi usuario final le quiero dar una aplicación, le quiero dar un dashboard, un back office. Entonces, se empiezan a sumar un montón de herramientas que tienes que desarrollar al mismo tiempo para dar esta solución. Entonces, lo más importante es no desenfocarnos, entender qué es lo que va a necesitar el usuario final y a partir de ahí poder priorizar bien. Y va a ser muy importante la comunicación con el equipo técnico porque como ahora bien lo va a explicar Zuli, no tenemos que perder de vista en la escalabilidad de nuestra solución. Siempre vamos a poder tomar decisiones y atajos para lograr cumplir con los tiempos que necesitamos, pero nunca tenemos que perder de vista la escalabilidad y allí es donde Zuli nos va a contar un poco cómo logramos eso, pero desde el punto de vista técnico. Sí, bien. Acá un poco hemos resumido las 3 cosas con las que ustedes se van a enfrentar cuando inicien el desarrollo de su solución de pago. En resumen, como estamos hablando de un producto que se está creando desde cero, van a tener que realizar nuevos desarrollos. Y en el mundo de pago, si bien hay un montón de cosas que existen y que son muy buenas, una de esas es las normas y las certificaciones. Es lo que más nos vamos a encontrar acá. Por el mismo hecho de estar manejando datos sensibles y de estar manejando transacciones financieras, tenemos que cumplir con muchas certificaciones y muchas normas que nos garanticen que vamos a procesar pagos de forma segura. Entonces, esta es una de las cosas a las que ustedes se van a enfrentar. Y además, estoy viéndolo un poco del lado técnico, además, todo ese listado inmenso de tareas que hay que hacer para lograr una solución de pago, se necesita sacar en tiempo récord. Los lanzamientos tienen que ser muy rápidos. Y esto va un poco de la mano de lo que decía Nico, porque necesitamos que exista esa rapidez para que el negocio crezca y poder empezar a recibir nosotros los beneficios de eso y que se mantenga el negocio. Y algo importante también, que como se les mencionaba Nico, esas decisiones difíciles que hay que tomar es algo que lo englobamos en los sacrificios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pensamos en la solución ideal, hay un montón de cosas que queremos hacer, pero ya en la realidad también hay un montón de cosas que tenemos que decidir no hacer para poder salir en el tiempo que necesitamos. Y acá lo difícil no es realmente todo eso que les estoy mencionando, lo difícil no es todo lo que hay que hacer. En realidad, el verdadero desafío está en saber decidir qué sí y qué no de ese listado enorme de tareas hacemos para nuestro MVP. Realmente ese es el verdadero desafío. Y acá nosotros, una de las recomendaciones que hacemos, paso a la siguiente slide, es no penalizar la escalabilidad. El foco tiene que estar acá. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estemos tomando esas decisiones técnicas para un nuevo requerimiento, tenemos que enfocarnos en que lo que hagamos hoy realmente nos sirva para mañana. Nosotros tuvimos que cometer muchos de estos errores para entenderlo y hoy en día que se convierta casi que en una regla y en parte de nuestra cultura. Nos pasaba que después de estar productivos, ya lanzando una solución y que esté en producción funcionando, el negocio empieza a crecer y tuvimos que rehacer algunas cosas y de eso no se trata. No se trata de que hagamos todo apurado para conseguir el objetivo de ese momento y después tener que frenar
y rehacer cosas porque nuestro MVP no fue escalable desde el inicio. Eso al final del día nos genera pérdida de tiempo y genera costos también. Una de las lecciones que aprendimos fue con la funcionalidad de reversas. Las reversas, para quienes trabajan en esta industria, saben que es uno de los dolores de cabeza más grandes que existen en las soluciones de pago. Y por si acaso, para quienes no estén familiarizados con esto, hago una introducción muy breve. Las reversas son esas transacciones que se realizan cuando un pago falla por alguna razón que se desconoce. Por ejemplo, hubo alguna interrupción de conexión o cualquier otro tipo de interrupción. Entonces se genera un reverso como mecanismo de protección porque desconocemos el estado de ese pago. Entonces, estas reversas, por ejemplo, es una de esas funcionalidades que no se puede dejar de sacar en el MVP. Eso tiene que salir sí o sí. Es imposible que saquemos un MVP sin reversas. Entonces, eso es algo que lo conocemos, pero ahí luego viene la decisión. ¿Cómo lanzo una primera versión de reversas que sea escalable y me pueda permitir crecer el negocio como lo deseo? Entonces, un poco ese fue uno de los retos que nosotros tuvimos. La solución que decidimos sacar en un inicio a nivel técnico fue muy tradicional, basada en cómo funciona tradicionalmente el tema de las reversas, y cuando el negocio iba creciendo, esto nos detuvo. Tuvimos que rehacer completamente la funcionalidad para que podamos seguir escalando. Y con este tipo de experiencia aprendimos desde tecnología y producto a hacer cortes y decisiones basados en priorizar la escalabilidad, siempre priorizándola, nunca penalizándola. Y bueno, hasta ahora les expliqué un poco cómo sería abordar esto desde la parte técnica y cuál fue esa premisa que nosotros utilizamos. Y ahora le voy a dar paso a Nico para que les explique cómo abordamos ahora eso del lado de producto para hacer que esto realmente funcione. Bueno, bien. Aquí entonces venimos hablando de que nosotros tenemos que construir un MVP, pero que sea escalable y que al mismo tiempo resuelva las necesidades de nuestros clientes. Entonces es básicamente la licuadora en la que tenemos que meter varias cosas y ver qué es lo que sale al final del camino, ¿sí? Entonces, para que ese licuado final nos salga muy rico y todos lo querramos tomar, vamos a poner esa analogía, lo más importante es lograr objetivos alineados entre lo que definimos como producto y lo que necesita el negocio, ¿sí? Muchas veces lo que tenemos que lograr es, cuando Zuli nos comentaba recién, tenemos que tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios, ¿cómo logramos entender si esos sacrificios penalizan o no el producto y penalizan o no lo que necesita mi cliente? Entonces tenemos que tener una trazabilidad de entender cómo las decisiones técnicas pueden impactar en lo que necesita mi cliente. Un ejemplo muy concreto, vieron que antes yo les mencionaba las devoluciones y las anulaciones, que tal vez pareciera algo similar. Ok, yo tengo que entender cómo va a operar mi cliente. Entonces, supongamos que yo voy a lanzar una solución de pagos en un rubro en el cual, supónganse, no sé, es tal vez una tienda de abarrotes o un kiosco o algún lugar en donde hago compras de productos básicos que generalmente no tienen devoluciones. Entonces, si yo tengo ese tipo de cliente, yo me podría dar el lujo de, en la definición de esos sacrificios que nos comentó Zuli recién, decir, ok, yo no voy a operar inicialmente con la operación, vale la redundancia, de devoluciones. Solo voy a permitir anulaciones en el mismo día. Entonces, yo tengo un pago, puedo anular ese pago en el mismo día. ¿Por qué? Porque me puedo haber equivocado en el cobro, porque puedo haber querido cobrar un monto que no era el correcto o me puedo haber equivocado del producto. Pero tal vez puedo permitirme no operar con devoluciones, porque entiendo que el producto que estoy vendiendo no acepta devoluciones, entonces no voy a tener transacciones posteriores al mismo día de la venta que yo necesite devolver. Pero eso va a ser una particularidad de la industria en la que estoy operando, ¿sí? Entender muy bien eso nos va a permitir definir cuáles son los sacrificios que aceptamos y los que no. Entonces, para todos los que estamos aquí, puede ser que sacrificar devoluciones pueda ser una buena idea, pero tal vez para el que tenemos al lado no. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? No hay un manual ni una receta concreta en la que te diga, ok, siempre las devoluciones no van a estar en tu MVP. Pueden estar o no, dependiendo del cliente final al que necesites atender. Y esa básicamente es la alineación entre el producto que diseñas y el negocio que operas. Otro de los puntos importantes aquí es que nosotros generalmente cuando diseñamos nuestro MVP y nuestras soluciones de pago,
vemos que hay un montón de medios de pago y lo primero que hacemos, hacemos un benchmark, hacemos un research, vemos todos los medios de pago que existen y los que tienen nuestros competidores y siempre el objetivo es tener todos, porque tú dices, ok, tengo una solución de pagos, tengo que cobrar de todas las formas posibles. Ok, tener todos los medios de pago es un proceso largo. Tenemos que entender qué medio de pago le agrega valor a mi cliente en este momento. Cobrar con QR, cobrar con tarjeta, si es con tarjeta en el mercado en el que estoy. Por ejemplo, ¿qué parque de tarjetas con contactless o con chip existen o se siguen emitiendo tarjetas con banda? O otro caso que hemos priorizado con Zully, en los mercados que operamos, por ejemplo, Argentina, teníamos un parque de tarjetas contactless y chip muy establecido y muy poco porcentaje de tarjetas con banda. Entonces, al momento de procesar pagos con banda, fueron casos de uso que nosotros sacrificamos y despriorizamos en nuestro MVP. ¿Por qué? Porque no eran importantes, no, simplemente por el hecho de que había muy poco volumen de pagos con banda en el país que íbamos a operar. Pero nos podremos encontrar con otro país que el 90% de sus tarjetas operan todavía con banda magnética y que no podría ser un sacrificio que hagamos en nuestro MVP porque nos dejaría fuera. Entonces, bueno, estos son un poco los ejemplos y con eso ya me voy a cerrarles la conclusión de este primer desafío, que básicamente quería mostrarle aquí un cómo lo superamos. Entonces, 3 check rápidos para que nos llevemos de este primer desafío. Lo más importante, como dijimos, alineemos los objetivos entre el producto y negocio, entendamos a qué cliente queremos atender, en qué mercado estamos operando. Eso nos va a permitir establecer una priorización saludable y justamente la priorización es lo contrario de los sacrificios. Voy a priorizar algunas cosas y voy a dejar de lado lo que sacrifiqué, pero si tengo bien alineados esos objetivos, esos sacrificios no me van a doler a futuro y eso nos va a dar realmente nuestro MVP escalable. ¿Por qué? Porque luego voy a poder incrementar la tecnología que no desarrollé sobre la que ya tengo. ¿Sí? Eso es muy importante. Por más que yo haga el sacrificio hoy, acuérdense, no me tengo que olvidar de qué es lo que estoy sacrificando, porque en algún momento lo voy a tener que hacer. Y la tecnología que construí tiene que soportar lo que estoy sacrificando hoy. Entonces, si yo sacrifiqué devoluciones o pagos con banda, ok, que lo sacrifique no quiere decir que no voy a estar pensando más en eso, ¿sí? No es que, ay, ok, listo, no lo voy a hacer. Lo vamos a tener que hacer tal vez en un mes, en 2 o en 6. Entonces, la tecnología que estemos construyendo lo va a tener que soportar, simplemente que ahora no voy a abordar ese caso. Y con eso concluimos el primer desafío y avanzamos al que sigue. Ok, este segundo desafío va más allá. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía, las soluciones de pago por defecto nacen o siempre tienden a ser regionales? Podemos nacer en un país, en dos y empezar, pero luego nos va a empujar a regionalizarlas, ¿sí? Tenemos ejemplos de compañías como Ebanks, dLocal, PayU o bueno, muchas otras que existen aquí en Latinoamérica. Y todas esas compañías, por un motivo u otro, terminaron regionalizándose. Y en esa regionalización vamos a empezar a ver que tenemos distintas regulaciones por país y distintas realidades. Entonces aquí, un poco en este desafío, lo que queremos presentarles es cómo lidiar y cómo llevar adelante esos desafíos que vamos a encontrar en cada uno de los países. Así que si avanzamos, tenemos básicamente 3 grandes temas aquí que resolver. ¿Cómo me adapto a las regulaciones locales? ¿Sí? En todos los países y más en Latinoamérica, bueno, excepto en Brasil, hablamos el mismo idioma, la lengua española, pero probablemente cuando hablemos de pagos todos hacemos algo distinto. Pero, no obstante, el cliente final quiere seguir apoyando su tarjeta en algún lado y llevarse su producto. Entonces, hablamos todos el mismo idioma, el cliente final quiere apoyar la tarjeta y llevarse su producto, pero en el medio hay algo que funciona distinto y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer nuestra magia para resolverlo. Y es por eso que vamos a tener que crear nuestro producto flexible para que se adapte a esas realidades. Entonces, si yo nazco sabiendo que por más que lance mi solución en Ecuador, en Paraguay, en Argentina o en el país que fuera, luego la voy a regionalizar, ya estoy pensando en que necesito un producto flexible y que, ok, hoy me voy a integrar un procesador de mi país, pero luego voy a necesitar hacerlo en otros países y voy a tener un proceso de onboarding en mi país, pero luego voy a necesitar hacerlo en otros. Entonces mi producto tiene que adaptarse rápidamente. No nos puede pasar que sea un dolor muy grande lanzar nuevos países todo el tiempo. En los modelos más antiguos, cuando tú lanzabas una solución de pago solo para un país, tu producto estaba tan empaquetado y tan estandarizado para un país que era un dolor muy grande llevarlo a otro y por eso nadie lo hacía. Hoy en día tenemos que nacer pensando regional, por más que en mis primeros meses de vida solo opere en un país. Entonces eso para nosotros va a ser muy importante. Un pago va a ser siempre un pago, pero la forma técnica y de producto de resolverla probablemente sea distinta. Otro de los puntos que no es menor, y como les decía,
Cuando vayamos a estos países, las regulaciones son muy importantes. Hay certificaciones, burocracias, documentación, desde el rol que querramos cumplir, si voy a ser un procesador de pagos o un procesador adquirente. Y volvemos un poco a la terminología. Ustedes me dirán, procesador adquirente es lo mismo. Les pongo un ejemplo rápido. En Argentina, por ejemplo, el procesador adquirente es el mismo partner. Esto lo conecto con la slide que sigue, pero es muy similar. Entonces, en Argentina, Prisma o Global Processing es un procesador adquirente. ¿Qué quiere decir esto? Yo opero con un solo partner, me integro y puedo lanzar mi solución. Ahora, en México tenemos dos tipos de partners. Está el procesador, que puede ser Prosa o iGlobal, y el adquirente, que puede ser Banorte o Banregio o cualquier otro banco. Entonces, al splitearse ese rol, a mí me obliga a construir una solución distinta. ¿Por qué? Porque en Argentina me voy a integrar solo a Prisma, me voy a certificar con Prisma y voy a lanzar mi solución y ya. Y me voy a regir, digámoslo, por las normas del USR de Argentina y por la certificación que Prisma me pide hacer. Ahora, cuando vaya a México, voy a tener que interactuar con dos partners, voy a tener que tal vez tener una doble integración y voy a tener que cumplir dos requerimientos distintos de certificación que me diga el adquirente y el procesador. Todo eso a nivel burocrático, la verdad que vamos a necesitar equipos de legales o operativos que lo resuelvan, porque básicamente lo vamos a necesitar para operar. Pero como aquí estamos hablando de tecnología, nos tenemos que acordar que la tecnología lo tiene que soportar. Entonces, en algún punto tenemos que abstraer nuestro producto de la tecnología de la regulación local para que sea flexible, que era un poco lo que buscábamos. Y no menor, y con esto cerramos esta parte y avanzamos a lo que sigue, tómense el tiempo de analizar muy bien lo que necesita el usuario final. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, si yo entiendo que mi usuario final, supongamos, es un rental car de autos que va a operar con preautorizaciones y posautorizaciones y todo este tipo de operaciones, cualquiera de ustedes que haya rentado un auto lo verá que te pasan la tarjeta, te bloquean un monto y luego si devuelves el auto o no, te tienen que cobrar un extra, te procesan un pago sobre ese monto que te habían asegurado de la tarjeta o te lo devuelven. Bueno, esa es una operación muy común en el mundo de pagos. ¿Qué pasa? Mi usuario final necesita eso porque es un rental de carros o de autos. Ok. Definí un partner y me integré un partner que no soporta preautorizaciones. Entonces, me integré un partner sin pensar en mi usuario final. Entonces, fíjense cómo todas las decisiones que vamos tomando tienen que estar concatenadas y tienen que tener una cierta lógica. Entonces, si yo sé que mi usuario final lo que necesita es cobrar con preautorizaciones, tengo que analizar las capabilities del partner al cual me voy a integrar y entender que lo va a tener en el corto o en el mediano plazo para yo poder disponibilizarlo. Entonces, más allá de las regulaciones, de los partners y del MVP o los sacrificios, nunca nos olvidemos de cuál es la solución que vamos a ofrecer al usuario final, porque eso es lo que después nos va a terminar de nutrir el resto de las decisiones que vayamos tomando. Y una mala decisión nos puede llevar justamente a tener que hacer una nueva integración. Y como ya hablamos, decíamos, una integración normal tarda 12 meses. Con todo nuestro MVP, nuestro sacrificio y nuestros cortes la llevamos solo a 6. Y si luego la hice mal, al fin del camino voy a tener que volver a hacer otra y eso va a ser costo, tiempo y dinero en lanzar nuestra solución. Con eso, un poco creo que estaba abordada la parte de usuarios y de necesidades. Y aquí lo que me gustaría es pedirle a Zuli que nos explique, ok, desde el punto de vista técnico, ¿qué decisiones también se pueden tomar o no equivocadamente cuando queremos hacer nuestro delivery del producto? Así que bueno, le doy el paso a Zuli para que nos explique un poco sobre eso. Dale, Nico, gracias. Sí, y un poco antes de empezar a abordar este término de delivery unificado y contarles de qué se trata y cómo lo hacemos en Menta y por qué lo recomendamos, para que ustedes se den una idea de cuáles son esas tropicalizaciones que nos podemos encontrar en los diferentes países. Les voy a poner un ejemplo, algo que siempre recordamos con Nico que nos pasó. Nosotros arrancamos en Argentina, fue el primer país en donde empezamos a operar, y como Nico les contaba, lo hacíamos todo con un solo partner. Pongamos de ejemplo Prisma, con Prisma nos integramos, con Prisma empezamos a procesar pago y con Prisma certificamos nuestras terminales en la certificación EMV nivel 3. ¿Cómo lo hacíamos acá? Era de forma remota, todos los casos de prueba se ejecutaban de forma remota, el soporte también era remoto
y bueno, logramos sacarlo. Cuando fuimos a México, veníamos un poco con esa mentalidad de cómo había sido en Argentina y estábamos, se podría decir, un poco confiados. Y luego, para nuestra sorpresa, una de las diferencias fue que tuvimos que enviar terminales físicas a las oficinas de nuestro partner. Y ya ahí de entrada fue como un choque para nosotros porque era algo que no estábamos acostumbrados a hacer porque en Argentina lo habíamos resuelto todo remoto. Claro, fue también hay un poco el tema de confiarnos nosotros por asumir equivocadamente que podría funcionar igual en otros países. Entonces, este tipo de cosas son con las que ustedes se van a encontrar cuando empiecen a lanzar sus soluciones en diferentes países. Y bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, nos podemos llegar a asustar un poco. Y en la parte técnica mucho más, a tal punto de creer que la mejor opción que tenemos desde tecnología para cumplir tanto con el objetivo que es lanzar la solución y tanto con el otro objetivo importante que es hacerlo en un tiempo muy corto, es mantener dos soluciones. Yo incluso muchos años atrás he vivido esa experiencia de llegar a tomar esa decisión de, ok, para poder salir en el tiempo que necesitamos, hay que hacer la solución duplicada. Y a esa copia le hacemos todos los ajustes y listo, sale. Y eso nunca, nunca es una buena idea. Pero les hablo desde la experiencia, he participado en ese tipo de decisiones. Tener dos códigos fuentes o dos aplicaciones diferentes que resuelven algo de forma diferente no es sostenible. Y eso se va a volver muy, muy costoso para todos. Y un poco esa es la base de este concepto que nosotros manejamos en Menta, que es el delivery unificado. Nos enfocamos mucho en que la solución que lancemos, sin importar en qué país va a funcionar, sea la misma. ¿Eso en qué nos beneficia? Desde tecnología, por ejemplo, mantenemos un solo código fuente con sus diferentes módulos, podemos modularizar la solución, pero no estamos manteniendo y volviéndonos locos de tener una solución para cada país y peor aún, podemos llegar a cometer este error mucho más a fondo de tener una solución por cada país e incluso por cada cliente que tengamos en cada país. Y bueno, esto es un beneficio para todas las áreas, porque desde tecnología, por ejemplo, los tiempos de desarrollo se reducen, podemos mantener una sola solución aunque estemos operando en diferentes países. Del lado de producto, por ejemplo, esto es un beneficio porque producto está viendo siempre una sola solución, no tiene que abrir su mirada a diferentes formas de resolver algo. Y desde negocio también, porque los tiempos de desarrollo son mucho más cortos. Entonces, a negocio esto le conviene mucho, es muy beneficioso porque lo que yo realice en este momento seguramente va a funcionar para cuando saque esa solución o esa funcionalidad en otro país. Por eso, en Menta esto es algo, así como el MVP escalable, no penalizar la escalabilidad, es algo que también lo aplicamos bastante y para poder llegar a esto finalmente también tuvimos que cometer algunos errores y por eso hoy en día creemos que estamos en esta posición de poder recomendarlo para quienes estén empezando en este mundo. Entonces, nuestra recomendación es esa, apuesten a un diseño de solución flexible, a una aplicación que además de que la pueden hacer marca blanca, tenga la menos cantidad de lógica de negocio posible. Y aquí viene un tema que aún es muy común en muchos países y cuesta mucho aceptar y adoptar esto. Las aplicaciones en las terminales de pago siguen teniendo muchas responsabilidades. Y de hecho, esto fue algo que también a nosotros nos tomó tiempo ajustarlo y aceptarlo. Porque ustedes pueden ver en países como Ecuador, por ejemplo, en El Salvador, que son países en donde he podido trabajar, las soluciones de las terminales, las soluciones de pago, tienen mucha lógica embebida. Entonces, cuesta mucho luego desacoplar esa lógica y hacer que se comporte de una forma más flexible o tomar esa misma solución e intentar lanzarla en otro país. Entonces, acá un poco la configuración flexible se trata de que le quitemos esa lógica de negocio a las terminales de pago. Y un poco eso es lo que le hemos estado apostando en Menta y hoy en día creemos que funciona y por eso lo recomendamos. Bueno,
Y así es como logramos tener estos deliveries unificados. Y un poco para hacer un resumen sobre este desafío de todas las diferencias con las que nos vamos a encontrar en diferentes países, como decía Nico, elección estratégica del partner. Necesito saber elegir a ese partner que me va a acompañar para enfrentarme a todo lo que ese país me va a pedir. Diseño de solución flexible, que es lo que les contaba, y como resultado vamos a tener un delivery unificado que va a ayudar muchísimo a tecnología y por consecuencia a todas las demás áreas. Y eso nos lleva al tercer desafío. Y este desafío es muy chévere porque viene un poco a unir todas las otras piezas de las que hemos estado hablando. Y podría yo decirles que de todos estos desafíos, este es el menos fácil de conseguir, pero cuando logramos conseguirlo, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Cuando se empieza uno de estos proyectos de las soluciones de pago, por lo general se asigna un grupo de personas que está muy enfocada en eso y suele ser un equipo pequeño. Pero tengan por seguro que cuando el negocio empieza a crecer, ese equipo se va a triplicar, si es que no es más. Y aquí es donde en verdad empieza el desafío. Y bueno, aquí le voy a dar paso a Nico para que cuente un poco cómo nosotros desde Menta vivimos esa experiencia de tener un equipo tan pequeño al inicio y luego tener un equipo tan grande y cómo lo enfrentamos. Genial. Bueno, entonces, como bien decía Zuli, y dependiendo en el contexto en el que estemos, nos vamos a encontrar con distintos estadios, ¿sí? Aquí nosotros lo vamos a representar desde el estadio de una startup en donde comenzamos de cero, pero bueno, puede haber personas que ya estén trabajando en empresas de pago un poco más grandes o medianas y que tengan otra realidad, pero que también pueden vivir esto en sus pequeñas células de trabajo. Entonces, nosotros comenzamos con un equipo unificado en el cual teníamos un equipo que hacía todo. ¿Qué queremos decir que hacía todo? Básicamente, se conectaba a los adquirentes, desarrollaba una aplicación mobile para las terminales, desarrollaba un dashboard en un back office para analizar las transacciones, realizaba las certificaciones con las marcas Visa o Mastercard, todo el mismo equipo. Éramos pocas personas, pero a medida que íbamos agregando tareas al backlog, teníamos que empezar a sumar personas al equipo y seguíamos manteniendo una dinámica en la que teníamos la famosa metodología Agile con las reuniones de Scrum y demás. Entonces, de repente nos encontramos en un momento que dijimos, ok, somos casi 18 personas en una misma daily, bueno, en una misma planning, y teníamos una ensalada de fruta de temas que resolver y todos distintos, y hasta cada uno tenía tantas cosas que ni siquiera podía llegarle a prestar atención a los temas que tenían los demás, porque ni siquiera eran temas de la misma índole, eran muy distintos. Entonces, las reuniones duraban mucho tiempo, teníamos dailies que normalmente en la industria duran de 15 a 30 minutos, nos duraban 1 hora y media, plannings que generalmente duran 1 o 2 horas nos duraban 4 horas. Entonces dijimos, ok, aquí hay que tomar una decisión y empezar a splitear los equipos. Eso nos llevó a tener equipos más independientes. Entonces dijimos, ok, esto va mucho mejor. Antes éramos más lentos, hacíamos todas las reuniones muy complejas, había muchos temas para abordar. Cada decisión, teniendo 18 personas opinando sobre esa decisión, era muy lenta de tomar. Y cuando vas a un modelo de equipos independientes por células de trabajo o por ciertas verticales que tú lo quieras agrupar, te das cuenta que, ok, esto fluye todo mucho más, tenemos reuniones eficientes, tomamos decisiones más rápidos y podemos darle valor al negocio o a nuestro cliente mucho más rápido, porque al fin y al cabo lo que todos buscamos es hacer delivery del producto de nuevas funcionalidades y mejorar la propuesta de valor de pagos para nuestro cliente. Entonces, hasta allí parecía todo feliz. Pasamos de algo lento y que nos tomaba mucho tiempo y que nos complicaba la vida a algo mucho más ágil. Pero en el medio había algo oculto que lo descubrimos con el tiempo y por eso ahora lo estamos contando aquí, es que claro, cuando estábamos todos en la misma charla, más allá de los tiempos, de la lentitud y lo complejo que era tomar las decisiones, todos salíamos con conocimiento de lo que se iba a hacer. Y por más que era un tema que tal vez yo ni siquiera tenía que ejecutar, yo sabía lo que mi compañero estaba haciendo y cómo lo iba a hacer. Cuando empezamos a hacer este split de equipos, nos empezamos a encontrar que cada uno empezó a avanzar por su cuenta de una forma tan rápida que en algún punto los desarrollos no se hablaban y las decisiones tal vez iban en contraposición. Entonces, como bien lo decía Zulia anteriormente, una definición de que nuestra aplicación mobile mantenga cierta lógica no era congruente con una decisión de cómo lo esperaba gestionar nuestro backend.
Entonces, eso nos llevó, por ejemplo, a un caso en el cual teníamos muchas decisiones tomadas por nuestra aplicación que la ralentizaron mucho. ¿Por qué? Porque justamente eran decisiones tomadas en un equipo en el cual no estaba presente el equipo de backend. Eso nos empezó a generar dependencias. Luego, para migrar toda esa lógica de la aplicación a nuestro backend, nos influyó dedicarle más tiempo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y con esto podemos avanzar a la siguiente slide, así se los voy contando. Es que, ¿está bien o está mal estructurar los equipos de una forma u otra? No hay una receta. Tienen que ser ustedes muy criteriosos en entender cuál es el momento justo para hacer ese switch. Y que cuando hagan ese switch tienen que entender las implicancias, tanto lo que van a ganar como lo que pueden llegar a perder para saber bien cómo abordarlo, ¿sí? Entonces van a ganar rapidez, pero probablemente pierdan foco, alineación y comunicación, y van a tener que desarrollar nuevas herramientas para que los equipos justamente vuelvan a conectarse. ¿Y cuál es mi recomendación puntualmente con esto? Más allá de que no haya una receta a nivel si conviene tener equipos más unificados o independientes, sí mi recomendación es que hagas lo que hagas, la estructura de tus equipos tiene que estar alineada con tu propuesta de valor, ¿sí? Ustedes seguramente lo sabrán, y si no hago un breve recap, nuestra propuesta de valor es aquella que nos define como empresa y como producto, y son las bases sobre las cuales construimos. Entonces, yendo a Menta, nuestra propuesta de valor es dar la mejor solución de pagos para los comercios en Latinoamérica, y esa propuesta de valor está sustentada en 3 cosas. Dar nuestra aplicación mobile, ¿sí? Que básicamente opere en cualquier terminal de pagos. Entonces construimos un equipo de device que atendía toda esa parte de la propuesta de valor. La otra parte de la propuesta de valor era integrarnos con todos los procesadores y partners locales para poder soportar todas las capabilities o funcionalidades relacionadas al mundo de pago que nuestros clientes necesiten. Entonces construimos nuestro equipo de Core Integrations. Y por último, ofrecerle a nuestros clientes un back office y un dashboard en el que puedan administrar toda la solución de pagos, ver sus transacciones, administrar sus comercios y a sus clientes. Entonces construimos un equipo de Value Prop que se encargaba de todos esos anexos. Eso fue como lo hicimos nosotros y respondía a nuestra realidad. Pero uno tiene que pensar cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que le quiero dar al usuario final, y en función a eso construir mis equipos. Porque si no, muchas veces la construcción del equipo me termina determinando la propuesta de valor, me la termina modificando, y eso no sería correcto. Así que bueno, esa es mi recomendación, y creo que en algún punto esto se conecta con cómo operamos nuestros procesos de tecnología, ¿sí? Porque al fin y al cabo estamos hablando de equipos de producto y de tecnología, y esos equipos operan procesos. Entonces, aquí Zully nos va a contar un poco cómo conectar esos procesos con nuestra propuesta de valor. Sí, bien, entonces ya cuando logramos esa estructuración de equipos que mencionaba Nico, que la vamos a tener que hacer sí o sí cuando ya empecemos a crecer y empezamos a tener muchas más personas que colaboran con nosotros, vamos a tener que crear procesos. Cuando recién empezamos y los equipos son pequeños, la comunicación es tan fluida que basta con darse la vuelta o con enviar un mensaje y ya todos estamos enterados, ya todos estamos alineados y todo funciona. Pero cuando ya hay diferentes equipos, es necesario establecer procesos para que al final del día no solo tengamos equipos conectados, sino también nuestros desarrollos estén siempre alineados. Y para no sufrir también de estas famosas dependencias, que le llamamos mucho en el área de tecnología, que es, por ejemplo, yo desde el equipo de device y desde el equipo de la solución móvil, no puedo lanzar X funcionalidad porque el equipo de Core Integrations no me entregó tal API. Entonces, un poco eso viene a reducir o a mitigar la creación de estos procesos, donde también aborde no solamente cuál va a ser nuestra metodología de trabajo, sino también la comunicación que vamos a manejar con el equipo, incluso cuál es la forma en la que vamos a desarrollar, porque aquí puede parecer muy curioso, pero incluso pueden llegar a suceder fricciones entre los equipos por las diferentes formas en que se desarrolla. Entonces, es muy importante de entrada empezar a establecer esos procesos. Por ejemplo, cuál va a ser el proceso para la revisión de código. E incluso, esto es una anécdota muy, muy curiosa, como les decía, la forma en cómo se identa el código puede llegar a causar fricción. Es algo incluso un poco gracioso, pero para las personas de pronto técnicas que están acá, me van a seguir con este ejemplo, pero para las que no, les explico. La indentación del código es un poco esos saltos que tú das para mantener el orden del código y que visualmente se pueda leer.
Si lo haces 2 espacios, 2 tabs, digamos, como que 2 tabs a la derecha o a la izquierda, ¿cómo lo organizas? Solamente para leerlo, de una forma visual. Esto, como anécdota, fue algo que en otros años me ha sucedido con equipos, entonces, de entrada, esta experiencia te permite bajar eso también a un proceso y decir, bueno, dentro de nuestros procesos, esta es la forma como queremos desarrollar. Claro, pedir opinión también es muy bueno, podemos ajustarlo, pero la idea es que mantengamos esa armonía en los equipos. Entonces, no solo la forma en cómo se desarrolla, la comunicación, la metodología que vamos a usar, también la forma en la que vamos a hacer las pruebas y cómo hacemos los deploys, cómo entregamos nuestras aplicaciones, nuestras soluciones a producción. Y acá, tocando este tema de los deliveries, de los deploys, hay algo que a nosotros como área de tecnología nos sirvió mucho y se los quiero compartir porque de pronto es algo que ustedes pueden aplicar dentro de sus trabajos, que fue crear un flujo de trabajo para hacer los deliveries, los deploys. Pero ustedes me dirán, bueno, hacer un flujo de trabajo para esto es algo muy común, seguramente muchas empresas lo hacen. Pero el plus que le dimos nosotros desde Menta fue, no solamente involucremos en este flujo de trabajo al equipo de tecnología, que de cierto modo somos los responsables de hacer estos deliveries, de lanzar las soluciones a producción. Nosotros involucramos a 2 equipos más, producto y operaciones. ¿Y por qué hicimos esto? Esto ayuda a que tengamos una visión un poco más general. Por ejemplo, producto es el área que conoce 100% el 360 del producto. Entonces ellos al entender o al tener el flujo de trabajo donde te dice, ok, voy a sacar tal funcionalidad de la aplicación de pagos, voy a sacar tal API a producción, pueden darte algún feedback o incluso detectar algo que nosotros desde tecnología pudimos haberlo omitido. Entonces ese es el plus que le viene a dar integrar a producto dentro de estos procesos. Y operaciones, ¿por qué involucramos operaciones? Operaciones se va a encargar de notificar de una forma amigable a los clientes sobre los cambios técnicos que nosotros hemos realizado. El cliente no necesariamente va a ser un cliente de tecnología. Puede ser un cliente que tiene un restaurante, puede ser un cliente que tiene farmacias, entonces no necesariamente me va a entender cuando yo le diga, ok, deployamos la funcionalidad en esta nueva API que ahora tiene unos tokens que manejan seguridad. Seguramente no me va a entender. Entonces, aquí es estratégico involucrar al área de operaciones porque ellos van a hacer esa traducción e incluso si es necesario van a hacer un mini manual de usuario o un video explicando sobre esos cambios. Entonces, eso es algo que nosotros empezamos a implementar desde Menta y aquí, aparte de empezar a crear estos procesos, también ayuda mucho la predisposición de estos equipos. Porque, claro, producto y operaciones podría decirme, bueno, este no es mi scope, ¿por qué me estás metiendo? Pero existe la base que les estoy contando, en donde ya explicándole, bueno, tú aportas viendo estratégicamente el producto y tú aportas comunicándolo a los clientes. Y ahí es como nosotros desde tecnología le buscamos el valor que pueden aportar los otros equipos y logramos que estos procesos funcionen para toda la empresa y empezamos a involucrar también a que todos participen. Y de esta forma creamos un flujo de trabajo sostenible, porque si hacemos que todos estos procesos sean muy de tecnología, por ejemplo, en algún momento podemos llegar a colapsar si es que es de tecnología, nos tenemos que ocupar de asegurarnos de que todo esto no rompa en los demás productos que tenemos, o cómo le comunicamos esto al cliente. Entonces, es la forma en la que podemos crear un flujo de trabajo sostenible. A nosotros nos ha venido funcionando y por eso se los recomendamos ahora. Y un poco para ir resumiendo, ¿qué es lo que ofrecemos o les proponemos tener en cuenta para este desafío de manejar los equipos? Es la estructuración, como les mencionaba Nico, implementar metodologías de trabajo, de comunicación, y al final esto los va a llevar a establecer procesos también. Y bueno, en este punto me gustaría saber cómo vienen, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Es el momento, Nico y yo estamos 100% dispuestos a ayudarles con esto. Sí, hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Zuli y hola Nico. Bueno, antes de mi pregunta quiero agradecerles por Cuéntanos. esta charla. La verdad es que he hecho mucha investigación en las formas de pago, específicamente en Latam y Ecuador, y esta información es muy valiosa.
Bueno, mi pregunta va en el contexto de ser el intermediario. Pensemos como en un Airbnb, ¿no? Yo soy el en medio, yo conecto una persona con el negocio. Lo que no me queda a mí muy claro, bueno, uno son las comisiones, ¿no? O sea, yo quiero cobrar mi comisión si es que alguien hace el pago en mi aplicación y después hacerle llegar pues el dinero a la persona, en este caso Airbnb, que es la que está rentando su casa, su apartamento, ¿no? Y tal vez del lado técnico, ¿eso es una transacción o son dos? Porque usualmente cuando busco, ¿no?, esta solución, no encuentro un partner que claramente, tal vez en su documentación, ¿no?, explique cómo funciona este proceso o tal vez está más enfocado en la pasarela de pagos que está incrustada en la página web o te da la maquinita para conseguir las tarjetas, pero eso es porque tú eres el negocio. Pero ahora yo no soy el negocio final, soy el del medio, ¿no? Esa parte, no sé si ustedes tal vez tengan experiencia en eso. Sí, cómo no. Yo básicamente lo que te recomiendo es abordar el problema de la siguiente forma, Sofía. Es, por un lado, tú siempre cuando operes con una pasarela de pagos, ya sea que esté conectada directamente al procesador del cliente o sea alguna otra solución que te ofrezca, digamos, el checkout para cobrar, tú lo que te vas a encontrar es, los adquirentes tienen comisiones estándar que aplican a las tarjetas de débito o de crédito de prepagas, ¿sí? Entonces, nada, dependiendo del país van variando, pero te podría decir que más o menos las tarjetas de débito rondan entre 0,8 y 1,2% y las de crédito entre 1,5 y 2% dependiendo del país. Entonces, ese es el primer costo que vas a tener por operar, que es el costo base que cobra el procesador adquirente, que es el que está conectado a las marcas. Probablemente si tú buscas como partner un checkout o un e-commerce, básicamente ellos probablemente le pongan un markup a esa comisión para llevarse su ganancia por haber hecho esa parte del producto y disponibilizárselo a la plataforma intermediaria, ya sea Airbnb o el que fuera. Entonces ahí vas a tener que tener en cuenta que esa comisión se va a agregar y esa va a ser la comisión base. ¿Cómo va a operar esa transacción? Cuando tú hagas el proceso de pago con la tarjeta y se disperse el dinero, ¿sí? Se hace la transferencia del dinero y en la misma transacción se retiene, ¿sí? La comisión tanto del adquirente como de la pasarela. Entonces, el dinero final que recibe el usuario ya va a tener eso neteado y opera en una única transacción. Ahora bien, si luego tú, por la particularidad de tu negocio, necesitas, suponte, cobrar un fee adicional que podría cobrar Airbnb con el ejemplo que tuviste o cualquier otro que es más propio de tu negocio, pero que no está atado a la transacción de pago, eso sí se tiene que operar como una nueva transacción y después tú puedes decidir si lo descuentas o no de la misma operación. Nosotros tenemos dos casos distintos. Por ejemplo, yo hago una transacción de 100 pesos, el adquirente me descuenta un 1% y la pasarela le adiciona un 0,2%. Ese saldo restante, tenemos un modelo en el cual lo transferimos directamente al destinatario final y luego le facturamos nuestra comisión como otra transacción por fuera. ¿Sí? Ese es un modelo. Y otro modelo es en el cual se descuenta el 1% del procesador del cliente, se descuenta el 0,2% de la pasarela de pagos y a eso le agregamos un, no sé, 0,3% extra y al final el dinero que llega en la cuenta del usuario ya tiene todo descontado. Las dos formas son válidas y las puedes implementar dependiendo el modelo de cobranza que tú quieras hacer de esas comisiones, pero sí tienes que saber que siempre en el dinero que recibas, la de la pasarela de pagos y la del adquirente va a estar descontado de la misma transacción, ¿sí? Eso por default es así. No sé si respondí la pregunta, bueno, o quieres adicionar algo más, o bueno, le damos paso a alguien más si tiene alguna otra pregunta. Sí, está perfecto. Tenía esa duda de si todo se hacía en una sola, se podía hacer en una sola transacción y si eso me lo daba el partner o yo tenía que, pues a través de pues bueno, tal vez para Zully esa parte. Sí. Un poco, bueno, pensando como No, programadora. generalmente si contratas un middleware te lo resuelve. De hecho, nosotros en nuestra solución ya lo damos resuelto. Bueno, ahí Zully lo puede contar mejor, pero básicamente nosotros del monto que tú ingresas en la terminal, luego puedes configurar en nuestro back office todas las comisiones que tú quieras y nosotros te las aplicamos al pago y ya te damos un reporte final con todo eso descontado. Básicamente es un poco parte de las soluciones de pago
dar este tipo de valor agregado también para que el cliente final no tenga que hacerlo por sí mismo. Sofía, Chévere, muchísimas gracias. ¿Estás en Ecuador, Sofía? Sí. Bueno, dale, luego charlamos si quieres. Intercambiamos ahí ideas. Bueno, chicos, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, sí. Hola, Gus, cuéntanos. ¿Cómo andan? Hola, Zuli. Hola, Nico. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Excelente todo. No, no es más bien una duda, sino es intercambiar opiniones por ahí, a ver, experiencia. ¿Cómo se les ocurre, cómo lidiaron con el equilibrio entre el time to market y el MVP escalable, ¿no? Un MVP que por lo general el negocio cree que uno le entrega la funcionalidad y listo, ya está. Ya puede, digamos, transaccionar millones. Y bueno, ¿cómo lograron eso? ¿No? Llegar temprano, pero hacer algo suficientemente robusto como para que, bueno, que pueda escalar y pueda cumplir la necesidad del negocio. Bueno, respondo de mi parte y luego Zuli, si quiere, complementas. A ver, un poco lo que hicimos y que es algo a veces complejo en el mundo de pagos es empezamos a segmentar nuestro producto por industria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, vieron que yo le hablaba, o Zuli, también de los restaurantes y las propinas y demás, teníamos nuestros primeros clientes iniciales que operaban mayormente en el mundo de los restaurantes y del turismo. Entonces, tratamos de configurar toda nuestra solución para que funcione bien en esos mundos, en el mundo del restaurante y del turismo. Por eso propinas, por ejemplo, era una funcionalidad clave que tal vez luego si te vas como decía antes, al rental cars, tal vez no hagas propinas en un rental cars, pero sí necesitas una preautorización. Pero en un restaurante probablemente no necesites una preautorización porque solo vas y pagas por tu comida. Entonces, lo que trabajamos mucho con el equipo de negocio es, ok, nosotros vamos a construir esto en tiempo récord, pero necesito que me identifiques muy puntualmente la industria a la cual vas a atacar para los primeros pasos de la compañía y a qué industria vas a ir a atacar con ese MVP. Entonces eso nos permitió hacer configuraciones específicas para la industria que nos reducían trabajo y cantidad de tareas, ya sea de técnicas o funcionales, y eso nos permitió cumplir con los tiempos y luego que el negocio pueda vender la solución y que no nos pase esto de, ok, me construiste un MVP que no se lo puedo vender a nadie. Fue muy parte de ese proceso de alineación y algo que dejo que no es menor es, hoy está muy de moda en toda Latinoamérica el rol de agregador de pagos o agrupador de pagos, dependiendo del país, tiene agregador o agrupador, que básicamente es un rol que le vende la solución a cualquier comercio de cualquier rubro. Esas soluciones, está bien, a nivel negocio son más vendibles porque dices, ok, le puedo vender a cualquiera, pero son muy difíciles de configurar porque tienes que resolver un montón de casos dependiendo el comercio final, si es una tienda de abarrotes, una cafetería, un restaurante o un rental cars o un hotel. Entonces es muy importante que entendamos que mientras más perfilemos la industria para lanzar nuestro producto va a ser más sencillo. Mientras mayores comercios de distintas industrias querramos abordar, más lento vamos a poder lanzarlo y se nos va a complejizar. Gracias, Nico. ¿Alguna consulta más, chicos? Me parece que hay una manito más por ahí. Bueno, sí, hay más levantado, pero si no. Sí. Bueno, si no, pequeña pausa publicitaria, no me maten. Ya para ir finalizando, para ir cerrando, el próximo martes arranca mi curso sobre EMV y un poco acá les voy a contar una de esas certificaciones que se tienen que hacer cuando ustedes van a lanzar una solución de pago. Entonces, está explicado y pensado para que las personas que recién lo van a hacer o que ya la hayan hecho, pero necesitan entender las bases, lo puedan tomar. Entonces, los invito a que si conocen a alguien que le pueda servir a ustedes, anímense. Arrancamos el próximo martes. Y bueno, nada más, chicos, les agradezco muchísimo por este espacio. Gracias por asistir, por compartir su tiempo con nosotros y por supuesto muchísimas gracias a Edison también por permitirnos que podamos crear estos espacios. Les dejamos nuestro LinkedIn por si quieren conectar con nosotros. Podemos intercambiar ideas, cualquier duda que les haya quedado también, estamos abiertos. Nico. Bueno, nada, de vuelta gracias.
a todos por haberse sumado. La verdad que para nosotros es un placer compartir un poco de nuestra experiencia. Como dijo Zuli, si tienen más preguntas y tal vez no quisieron aquí prender el micrófono y hacerlas, nos pueden escribir por LinkedIn o lo que fuera y las respondemos con gusto. Y bueno, y mucha suerte a todos y bueno, que terminen muy bien el día. Gracias, chicos. Bye. Gracias.